Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a revisar esta semana a otros dos reinos africanos. En primer lugar, vamos a comenzar con el Imperio de Ghana. Lo interesante es que a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con la República de Ghana. Eso lo van a poder escuchar en este podcast. Hoy vamos a conocer un imperio que duró más de 500 años y que luego sería conquistado por el Imperio de Malí. En caso de que este contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte para mantenerte al tanto y compartir el canal para que este pueda seguir creciendo. Ahora sí, empecemos con el podcast. El Imperio de Ghana, que va del 750 al 1068, estaba localizado en lo que actualmente es el sudeste de Mauritania y la zona occidental de Malí, al sur del Sahara, en el valle medio del río Senegal. Era conocido con el nombre de Ouagadougou, que significa tierra de rebaños, llamado así por sus propios ciudadanos soninké. Pero los europeos y árabes lo llamaron Imperio de Ghana por el título de su rey, Ghana, que significa rey guerrero. El reino de Ghana surgió a partir de los relativamente pequeños asentamientos agropastorales del siglo IV en la región conocida como Akwar. Entre los años 750 al 800, un pueblo de lengua mandé, conocido como los soninké, unido bajo Mahdi Abe Cissé o Dinga Cissé, el primer rey guerrero, dominó Akwar. Los soninké fueron entonces los fundadores del Imperio de Ghana, que a partir del siglo VIII controló el comercio transsahariano. Los ghanas conquistaron numerosas ciudades y anexaron territorios vecinos. Su apogeo llegó en los siglos IX y X. Aunque las tradiciones orales hablan sobre todo de los soninké de Ouagadougou, al parecer otros soninké formaron otros reinos prestigiosos en la región como Kaarta, Gahana y Gidi Maxa. Cada uno de estos reinos era gobernado por un rey conocido como Tunka. Se cree que varios reinos que surgieron en esta parte de África tras los procesos de centralización política se dio por los drásticos cambios económicos ocurridos durante el siglo VIII en las regiones del Sahel y el Sahara. Fue la época de la introducción del camello y de la forma de vida árabe en la región y de una revolución comercial basada en los envíos de oro, marfil y sal hacia el África del Norte, Medio Oriente y Europa a cambio de varias mercancías. Al enriquecerse el Imperio de Ghana, el comercio transsahariano pudo expandirse y ganar el control de importantes rutas comerciales. Los primeros escritos que mencionan el reino se deben a comerciantes de Sana'a del siglo VIII. Más información proviene de los comerciantes del Andaluz que visitaban el país y de los almorávides que invadieron el reino desde el siglo XI. El académico de Córdoba, Abu Abdullah al-Bakri, coleccionó las historias sobre los viajes a Ghana y dio una detallada descripción del reino en el 1067, época en que el ejército imperial tenía 200.000 soldados y 40.000 arqueros. El culto al emperador era algo obligatorio. Al morir, era enterrado en una gran tumba bajo una cúpula y lo sucedía el hijo mayor de su hermana mayor. La religión se centraba en la adoración de Bidá, una mítica serpiente del río Níger. La capital del reino fue construida en Kumbi Saleh, al borde del Sahara. La mayoría de las casas eran de madera y barro, pero la clase alta vivía en casas de piedra y madera. En la práctica, había dos ciudades separadas por unos 10 kilómetros densamente poblados por los comerciantes. La organización de la capital fue descrita por al-Bakri basándose en los relatos que recogió de viajeros y mercaderes. Escribe que Ghana consta de dos ciudades situadas en una llanura. La sección mayor se llamaba El Gaba y estaba protegida por una muralla de piedra dentro de la cual estaba el centro político y religioso. Allí se encontraban el palacio imperial y los bosques de árboles sagrados usados en los rituales religiosos de los soninké. Se construyó luego una mezquita para los funcionarios musulmanes. La ciudad, habitada por el rey, está a 6 millas y se llama El Gaba.
La otra sección de la ciudad era la comercial, poblada por numerosos comerciantes árabes y bereberes que construyeron una docena de mezquitas. Los Ghana toleraron la difusión del Islam, aunque nunca se convirtieron, como sí ocurrió con los gobernantes de Takrur en lo que hoy es Senegal. El yacimiento arqueológico de Koumbi Saleh fue descubierto en 1914 por Bonnel de Messeries. Fue excavado en 1939 por Thomas Say, Mauni y Las Artigues, y de nuevo en el 1960 por Serge Robert y Sophie Berthier. Luego, en el año 2001, fue incluido en la lista provisional de la UNESCO. Hacia el año 1059, el crecimiento de la población chocó con la expansión del desierto hacia el sur, con lo que las importaciones de alimentos crecieron. El creciente poder de los almorávides les permitió atacar Ghana en el 1062, acaudillados por el general Abu Bakr ibn Umar, que sitió la capital en el 1067. El reino resistió más de 10 años gobernado por Ghana Bassi y su sucesor Ghana Tunkamenin, con un ejército de 200.000 hombres. Finalmente, en el 1076, Abu Bakr conquistó la capital y forzó a sus habitantes a convertirse al Islam. Aunque la dominación almorávide no sobrevivió a la muerte de Abu Bakr en el 1087. Los soninké retomaron el control de la región, pero con su poder debilitado. En el 1140, el pueblo Soso del reino Cañaga, radicalmente antimusulmán, conquistó gran parte del antiguo imperio. Diara Kante se apoderó de Koumbi Saleh en el 1180 y estableció la dinastía Diarizo. Su hijo, Soumaoro Kanté, lo sucedió en el 1203 y obligó al pueblo a pagarle tributos. En el 1230, Magan Sundiata, el príncipe de la región de Kangaba, al suroeste del actual Malí, encabezó una rebelión en favor del emperador mandé de Malí, Sundiata Keita, contra el gobierno Soso. Después de la derrota de Soumaoro, en la batalla de Quirina en el 1235, el nuevo gobierno en Koumbi Saleh se declaró aliado del Imperio de Malí, al que pasó a pertenecer a partir del 1240. La mayor parte de la información sobre la economía de Ghana procede de al-Bakri. Al-Bakri señaló que los mercaderes tenían que pagar un impuesto de 1 dinar de oro por las importaciones de sal y 2 por las exportaciones de sal. Otros productos tenían tasas fijas. Al-Bakri mencionó tanto al cobre como otras mercancías. Las importaciones probablemente incluían productos como textiles, ornamentos y otros materiales. Muchos de los artículos de cuero hechos a mano que se encuentran en el antiguo Marruecos también tenían su origen en el imperio. El principal centro de comercio era Koumbi Saleh. El rey reclamaba como suyas todas las pepitas de oro y permitía que los demás solo tuvieran polvo de oro. Además de la influencia ejercida por el rey en las regiones locales, se recibían tributos de varios estados tributarios y jefaturas de la periferia del imperio. La introducción del camello también desempeñó un papel clave en el éxito soninké, ya que permitió transportar productos y mercancías de forma mucho más eficiente a través del Sahara. Todos estos factores contribuyeron a que el imperio se mantuviera poderoso durante algún tiempo, proporcionando una economía rica y estable que duraría varios siglos. El imperio también era conocido por ser un importante centro educativo. Ghana se enriqueció gracias al comercio transsahariano con oro, hierro, sal y esclavos. En cuanto a la justicia, según al-Boukri, la corte real estaba situada en el distrito animista de Koumbi Saleh, donde residía el rey. Las prisiones del rey se encontraban en los bosques del mismo distrito. Afirma él que, tan pronto como un hombre es encarcelado allí, ya no se vuelve a saber de él. Sin embargo, según al-Boukri, el rey concedía regularmente audiencias al pueblo para escuchar sus quejas y ponerles remedio. La justicia se administraba regularmente mediante la prueba del agua. Así, al-Boukri describe que
El hombre que niega una deuda, que es acusado de asesinato o de cualquier otro crimen, es llevado ante el preboste, quien toma un trozo muy fino de una especie de madera, cuyo sabor es acre y amargo. Lo infunde en tanta agua como le plazca y obliga al acusado a beberlo. Si el estómago del hombre rechaza el brebaje, se reconoce que la acusación es infundada. Si por el contrario el licor permanece allí, el reo es considerado culpable. En cuanto a las gobernaciones, estas se separaron en varias partes. Por un lado, del 350 al 750 estuvieron a cargo los reyes de Akwar. Del 750 al 1076 estuvieron a cargo los ganas de Wagadow. Luego del 1076 al 1087 se dio la ocupación almorávide. Del 1087 al 1160 recupera el poder los ganas de Wagadow, para luego perderlo del 1180 al 1235 en la ocupación Kaniaga. Ya del 1235 en adelante, el territorio sería aliado y luego pertenecería al Imperio de Malí. En cuanto a la Ghana actual, la Ghana contemporánea, nombrada en honor al antiguo imperio, no estaba en su territorio. Según las leyendas tradicionales, los sobrevivientes del imperio migraron hasta la actual Ghana, cuyos pobladores conocían como comerciantes de oro. Espero que con este breve podcast hayas podido conocer un poco más acerca de un imperio casi desconocido para la mayoría de los que les gusta la historia. África está repleta de historias interesantes y de un podcast a otro seguimos descubriendo datos nuevos. En caso de que el video haya sido de tu agrado, te agradecería que puedas dejarme un pulgar arriba y te puedas suscribir, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.